Entrevista al doctor Pablo Charadrowski en el marco de su estancia de investigación en Uruguay con el grupo de investigación Políticas Educativas, Cuerpo y Currículum. Como coordinadora del grupo Políticas Educativas, Cuerpo y Currículum, un grupo radicado tanto en el ISEF como en la Facultad de Humanidades, tenemos el placer de entrevistar al doctor Pablo Charadrowski en el marco de su estancia académica acá en Uruguay a partir del programa de la CSIC de invitados extranjeros. Trajimos acá a Pablo unos 10 días a trabajar con nosotros, a poder dar un curso de posgrados en el marco de la maestría en Educación Física en ISEF. También, participó del eje Cuerpo, Géneros y Educación en el marco de la Sociedad Uruguaya de Historia y Educación, el segundo congreso que organizó acá en Uruguay. Estuvimos participando viernes y sábado. Y a su vez, estamos con Pablo intercambiando estas semanas, armando proyectos de investigación conjunto, investigaciones. Pablo, les presento a Pablo Charadrowski, que es doctor en educación, su formación de base de profesor y licenciatura en educación física y en educación, licenciado en ciencias de la educación, y se ha dedicado especialmente a temas de cuerpos, géneros y sexualidades en la educación física, en la cultura física, en los deportes, y tiene muchas investigaciones en esta temática. ¿Por qué es necesario historizar e investigar sobre la relación cuerpo-género y educación? Bien, es una pregunta súper interesante, te agradezco. Creo que los cuerpos, en plural, en la modernidad, han sido objetos de regulaciones múltiples a partir de diversos saberes, discursos y prácticas. Y una de las maneras que tuvo la modernidad para gestionar modos de organización social, económico y político han sido, en primer lugar, el ataque hacia los cuerpos. El ataque en el sentido de la instalación de un conjunto de regulaciones, normas, modos de administrar, etc. Con esto quiero decir que la modernidad no vio los cuerpos, sino que se ocupó y se preocupó en particular. Vale decir que, de alguna manera, las instituciones de la modernidad, entre ellas las instituciones educativas, las escuelas, los colegios, las universidades y un conjunto de prácticas, entre ellas por supuesto las prácticas vinculadas con la cultura física, han tenido una injerencia central a la hora de gestionar, administrar ciertas formas de pensar los cuerpos, de vivenciarlos, de instalar ciertas lógicas de deseo, de plantear modos de organizar regímenes emocionales determinados. Con esto lo que quiero señalar es que la modernidad eligió o seleccionó algunas alternativas sobre cómo vivir, pensar y actuar los cuerpos. Y los tonos dominantes han sido obviamente tonos claramente patriarcales, binarios, donde la diferencia corporal y sexual se tradujo en jerarquía y desigualdad, con un cierto color de piel. Se han pensado en general las regulaciones y los ideales corporales a partir de un modelo blanco, de cuerpo blanco, exitoso, cis heteronormativo, propietario, con una cierta moralidad burguesa, y muchos de esos elementos o de esos principios se instalaron obviamente en el campo educativo. Al mismo tiempo, debemos pensar que ese campo educativo, como campo, tuvo en los márgenes actores, movimientos e instituciones que intentaron pugnar por, de alguna manera, erosionar esas fronteras que siempre han sido fronteras absolutamente arbitrarias y violentas. Porque la pregunta es, ¿quién define cuáles son los modelos corporales que podemos vivir y cuáles son los modelos corporales que son invivibles? ¿Quién define cuáles son las reglas estéticas de presentación en una institución educativa? ¿Cuáles son las reglas de etiqueta? ¿Cuáles son las formas de desear? ¿Quién decide con qué autoridad y a partir de qué criterios? Son obviamente decisiones políticas, exceden a la materialidad del cuerpo en términos, entre comillas, orgánicos o biológicos. Y entonces, en ese sentido, la relación del cuerpo, los géneros y las sexualidades en la educación ha sido central en la modernidad desde la propia constitución de la pedagogía moderna, y ni hablar de los sistemas educativos modernos. En los sistemas educativos modernos circulan saberes, circulan objetos
pizarrones, libros, etc. Y circulan sobre todo cuerpos. ¿Cuáles son los sentidos que produjeron los sistemas educativos modernos sobre el cuerpo y el género? Bueno, alguna cuestión la hemos señalado, digamos, la cultura escolar, los dispositivos de la pedagogía moderna, entre ellos la currícula, que es básicamente el dispositivo, uno de los productos más importantes de la pedagogía moderna, porque no es posible pensar un formato escolar sin una tradición selectiva que diga qué se puede enseñar y qué no se puede enseñar, es decir, currículum como básicamente una tradición selectiva que organiza saberes pero deja afuera otros. Obviamente ha puesto en circulación a partir de muchas disciplinas, economía doméstica, labores, puericultura, gimnasia militar, prácticas deportivas, nociones de agricultura y ganadería, distintos talleres, moral y urbanidad, bueno, todas las disciplinas de la currícula escolar del siglo XIX y del siglo XX, organizadas de otra manera, quizás en áreas a partir de los años 60, ciencias sociales, ciencias naturales, han fabricado una forma de enclasar los cuerpos, es decir, han instalado ciertas grillas interpretativas que se han naturalizado en nosotros como maneras de mirar los cuerpos, los géneros, los deseos y las sexualidades. Y esas maneras de mirar, obviamente, están atravesadas por cuestiones ideológicas, por cuestiones de clase social, por cuestiones étnicas. Sexismo, racismo, clasismo han sido modos de transmitir en las instituciones educativas modernas modos de apropiación sobre los cuerpos. En consecuencia, uno puede pensar que la currícula, la cultura escolar, el currículum oculto, el currículum nulo, pero también el lugar del docente, ha sido un locus en el que los cuerpos han sido regulados de una cierta manera y controlados de una cierta manera, gestionados donde la diferencia corporal-sexual ha sido básicamente una diferencia jerarquizada. Y también dual, ¿no? Esta idea del binarismo o del dimorfismo sexual se ha instalado en las disciplinas educativas, en la currícula, como la categoría ontológica que organiza nuestras miradas, ¿no? Las láminas de varón y mujer como las dos alternativas posibles, los cuerpos blancos en los manuales, la división sexual de tareas, son todas arbitrariedades, operaciones ideológicas que dentro de la escuela y fuera de la escuela han estado, digamos, han sido un tono dominante. Eso no significa de ninguna manera que en los márgenes haya habido posiciones anarquistas, socialistas, de mujeres librepensadoras, feministas, que impugnaron en parte estos tonos o estas melodías semánticas sobre cómo pensar los cuerpos, las sexualidades, y los géneros y las emocionalidades. Las instituciones educativas actuales, ¿qué sentidos y discursos producen en relación con el cuerpo y el género? Bueno, sin duda ha habido una serie de cambios en clave histórica que en el siglo XX lo podemos ubicar empezando desde lo más actual hasta lo más lejano en términos de una línea de tiempo. Yo diría que en los últimos tres o cuatro décadas ha habido cambios muy significativos, de la mano de, vamos un poquito más para atrás, de la mano de la segunda ola del feminismo de los años 60 y 70, que ha construido una agenda transnacional donde obviamente las políticas públicas y las políticas educativas se han nutrido para de alguna manera ampliar los derechos no solamente de las mujeres, sino con la tercera ola y la cuarta ola más cercanas en el tiempo, han instalado toda una serie de políticas de visibilidad y de cuestionamiento de los procesos de subalternización que han tenido las disidencias sexuales, ¿no? Los colectivos de disidencias sexuales. Por supuesto, los procesos de subalternización de las personas gays o lesbianas o transexuales, travestis, etcétera, o intersexuales. Las disidencias en general, articuladas con cuestiones de color de piel y con cuestiones de clase social, han sido, digamos, parte de la agenda en las últimas 3 o 4 décadas en muchos países de Occidente, y esto por supuesto ha llegado a Sudamérica, y algunos países como Argentina, Uruguay, Brasil han tomado en las últimas 3 o 4 décadas algunas de estas cuestiones en sus agendas educativas. Desde los años 80 y 90, dependiendo del país, porque bueno,
las dictaduras en buena parte de América han tenido visiones más tradicionales y reaccionarias frente a la ampliación de derechos de las no minorías sexuales. No existen minorías sexuales, lo que existen son procesos de minorización de colectivos, ¿no? Que son claramente violentos. Y entonces las agendas más progresistas lo que han tratado de señalar es ampliar los derechos de los colectivos, fundamentalmente por reclamos de los propios colectivos, y esto en la agenda educativa se ha visibilizado muchísimo en algunos países. Pienso rápidamente en las leyes educativas de los años 90 y 2000, en la Argentina la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, que también con sus modulaciones ha tenido incidencia en otros países, leyes sobre educación sexual integral, en clave que se aleja de las visiones o moralistas o biologicistas, o que piensan la sexualidad solamente en clave jurídico y reproductiva, incorporando cuestiones vinculadas al placer, incorporando dimensiones psicológicas, corporales, eróticas. Por supuesto, los cambios extraordinarios que ha habido en las últimas 2 o 3 décadas vinculadas a las disidencias sexuales. Pienso rápidamente en las leyes sobre cambio de identidad de género, en las leyes vinculadas al matrimonio igualitario, en las leyes vinculadas con la salud reproductiva. En fin, digamos, hay una enorme cantidad de disposiciones legales en muchos países que han en las últimas 3 o 4 décadas han instalado una agenda que ha ampliado los derechos a sectores que han sido históricamente subalternizados. ¿A qué se refieren las investigaciones cuando analizan la desobediencia sexogenérica en la educación? Bueno, es una pregunta súper interesante y contestarla en 4 o 5 minutos, no sé si voy a poder hacerlo. Creo que las políticas vinculadas a la desobediencia sexogenérica ponen en discusión, bueno, básicamente el modo de producción sexual que en los años 70 se denominó patriarcado o casta sexual, o de la dominación masculina, por decirlo en términos burdianos, pone en tela de juicio todo ese entramado de relaciones, de circulación de personas, saberes, discursos, objetos, que recurrentemente piensan al cuerpo de manera universal y ahistórica. Los cuerpos son básicamente construcciones sociales, culturales, históricamente situadas. La materialidad orgánica nunca puede ser escindida de los procesos de significación, que son básicamente procesos de significación que construyen los agentes y los actores sociales, las personas. Las personas son las que le dan un valor determinado, un disvalor a ciertas zonas del cuerpo, las que de alguna manera, o las épocas o ciertos actores dominantes son los que regionalizan y erotizan ciertas zonas del cuerpo y excluyen otras. Pensar en desobediencia, en clave de desobediencia sexogenérica, no solamente implica aceptar la corporalidad como atravesada por relaciones de poder-saber en su historicidad, en un espacio-tiempo determinado, sino también implica cuestionar el régimen cis-heteronormativo que en la modernidad se ha instalado como el único régimen de deseo posible y deseable, cuando todos sabemos que siempre han existido y existen economías de deseo no cis-heteronormativas, economías de deseo homo, bi, trans, y todas estas economías de deseo han sido, como he dicho en algún momento, minorizadas o subalternizadas. Bueno, las políticas de desobediencia sexogenérica básicamente reivindican aquellas economías de deseo que han sido históricamente cosificadas y violentadas. Las políticas sexogenéricas también cuestionan obviamente el binarismo sexual, pero también las opresiones raciales y de clase. Hay un enfoque más interseccional en ese punto. Las políticas de desobediencia sexogenérica cuestionan el dimorfismo sexual, la idea de pensar solamente en términos orgánicos macho y hembra, cuando hay una multiplicidad de posibilidades también, entre comillas, orgánicas o biológicas. En definitiva, las políticas de desobediencia sexogenérica intentan revisar cómo en el ámbito educativo o fuera del ámbito educativo se definen ciertas políticas sexuales, corporales, emocionales, pero allí las preguntas son: ¿quiénes definen esas políticas corporales y sexuales? ¿Con qué criterios de autoridad epistémicos? ¿Y cuáles son los criterios éticos?
Creo que las discusiones de las políticas sexogenéricas nos invitan a revisar y a mostrar cómo la cartografía de la disputa, o la cartografía de las disputas sobre estos sentidos, es una cartografía que generalmente tiene pedagogías triunfantes y pedagogías que han sido invisibilizadas. La idea es visibilizar aquellas propuestas pedagógicas que han pensado los cuerpos, los géneros, las sexualidades como o en un entramado educativo donde la justicia social o la justicia erótica, la igualdad y la equidad, la hospitalidad y la empatía sean aspectos centrales. ¿Cómo se relacionan estas cuestiones con el derecho a la educación? Obviamente se infieren de múltiples maneras, de alguna manera ampliar el derecho a tener derechos implica justamente visibilizar aquellas voces que han sido históricamente silenciadas, excluidas y omitidas. Para las políticas queers en términos educativos o las políticas de desobediencia sexogenéricas, es central imaginar otros universos, otros mundos, otras posibilidades, otras prácticas, otras reglas de presentación, otras formas de desear que justamente impugnen aquellas lógicas cis-heteronormativas, binarias, duales, jerárquicas, oposicionales y excluyentes que se han construido, se han validado a partir de un conjunto de discursos, entre ellos fundamentalmente el discurso biomédico, pedagógico, etc., ocultando que esas relaciones en realidad son relaciones de violencia. Es decir, el concepto de violencia simbólica de Bourdieu aquí cuaja perfectamente. Las políticas de desobediencias sexogenéricas y las políticas de represión de derechos lo que hace es, de alguna manera, quitar el velo a las formas de violencia que ciertos actores han intentado borrar, mostrando que hay muchas posibilidades de recorrer nuestros cuerpos en términos eróticos y de placer, que hay múltiples posibilidades de construir sexualidades, de gustos, de mantener relaciones con otros, otras, y eso implica obviamente ampliar el derecho de las múltiples sexualidades que siempre existieron y que históricamente han estado en la modernidad muy encorsetadas en un código dual, ¿no? Y justamente ampliar el derecho a un conjunto de sectores que han sido subalternizados es una apuesta central, no solamente en términos jurídicos, sino en términos prácticos.